La mayor parte de los sucesos extraordinarios de la humanidad han sido capturados a través de fotografías que trascienden en el tiempo. Sin embargo, estas maravillosas imágenes no retratan solo momentos maravillosos, sino todo lo contrario. En ocasiones, los fotógrafos logran inmortalizar situaciones realmente aterradoras, misterios que se convierten en grandes enigmas para la posteridad e incluso dejan sin palabras a los mayores expertos. ¿Cuáles son los secretos que se esconden detrás de las fotografías? Esta es la pregunta que muchos se hacen cuando analizan las imágenes del pasado, y es justo lo que trataremos de descubrir el día de hoy, si decides acompañarnos. ¿Estás preparado para adentrarte en el universo de significados de las imágenes? Entonces, sigue con nosotros y prepárate a descubrirlos. Número 5. Fuego en el partido de fútbol. El fútbol es un deporte de energía continua. Durante más de 90 minutos los jugadores dan todo en el campo y a veces eso incluye jugar a pesar de tener un incendio a sus espaldas. Esto fue lo que ocurrió en 1965, exactamente en el Colegio Mount Hermon de Massachusetts. Era el último partido de la temporada. La institución se enfrentaba a la Academia de Deerfield, pero durante el partido, el edificio de ciencias contiguo al campo comenzó a arder. Inmediatamente, los bomberos llegaron al lugar, pero al ver el tumulto de espectadores del partido, decidieron que la mejor decisión era mantenerlos en ese lugar, alejados del fuego, y así impedir que estorbaran o empeoraran la situación. De esta manera, el partido de fútbol continuó, mientras las llamas azotaban al edificio y los bomberos trataban de detener el avance de las llamas. Aunque la fotografía muestra una cercanía muy marcada, la realidad es que se encontraba a más de 100 metros de distancia. Sin embargo, esta imagen tan peculiar, fotografiada por Robert Van Fleet, obtuvo las portadas de las revistas y periódicos de esa semana, lo cual hizo que aquel acalorado partido se convirtiera en una de las fotografías más misteriosas de la historia, para aquellos que no conocen sus misterios. Número 4. ¿Una viajera en el tiempo? Charles Chaplin fue una de las figuras más célebres del cine mudo. En 1928 su popularidad ya era notoria, y por esa razón no era extraño que estuviese filmando una película aquel año. Sin embargo, una de sus escenas capturó la atención del Internet en el 2010. Usuarios de las redes sociales detectaron algo realmente atípico. En una de las escenas de la película se puede ver claramente a una mujer avanzando con una señal muy reconocida en la actualidad. Aunque no se distingue ningún teléfono en sus manos, avanza como si estuviese atendiendo una llamada. ¿Cómo puede ser esto posible? El gesto es del todo atípico para su época, y aunque puede tratarse de una simple casualidad, resulta sumamente extraño que esta mujer haya sido capturada en esta postura en 1928. Número 3. El cuerpo flotante de la familia Cooper. A finales de los años 50, la familia Cooper llegó a Texas. Aunque no estaban del todo conforme con la decisión de mudarse, intentaron llevar la situación con el mejor ánimo. Luego de algunos trámites, lograron comprar una casa vieja. Tenían intención de remodelarla y justo por eso, la primera noche el padre de familia andaba por toda la casa fotografiando sus rincones. Por supuesto, aquel hombre no solo buscaba tener registro del estado original de la casa, para luego comparar con lo que pretendía construir, sino que también había tiempo para fotografiar a la familia. Justo por eso capturó a su esposa, su madre y a 2 de sus hijos alrededor de la mesa. Sin embargo, el señor Cooper no esperaba encontrar una situación paranormal en la imagen. Al día siguiente, cuando volvió a casa, la familia quedó petrificada. La imagen mostraba claramente lo que parecía un cuerpo colgado en el techo. ¿Qué clase de truco era aquel? El padre había retratado a la familia sin alterar ningún elemento. De alguna manera, aquella extraña presencia había sido capturada por el lente de la cámara. ¿De quién era aquel cuerpo flotante? La familia no se quedó para averiguarlo, pues al poco tiempo se marcharon sin perder tiempo. Número 2. Los fantasmas del SS Watertown. En diciembre de 1924, la tripulación del SS Watertown estaba realmente aterrada.
Tan solo un día antes, mientras el barco atravesaba el Océano Pacífico con dirección al Canal de Panamá, James Courtney y Michael Meehan habían encontrado la muerte al realizar la limpieza rutinaria de los depósitos de petróleo de la nave. La causa de su fallecimiento se debía a un accidente en el cual una fuga inadvertida de gases en el depósito los dejó inconscientes y posteriormente causaron su fin antes de recibir ayuda. La tripulación se encontraba realmente conmovida por el hecho y, como dictaba la tradición de los marineros, arrojaron sus cuerpos al mar. Sin embargo, lo que ocurrió después, nadie lo vio venir. Al día siguiente, el capitán gritaba por todas partes. Se notaba la prisa en su voz y clamaba por una cámara, algo realmente inusual pero que obtuvo en poco tiempo. Inmediatamente después de tomar la fotografía, todos descubrieron a qué se debía tal urgencia. El oleaje que chocaba constantemente con el barco y levantaba espuma y formas en su alrededor trajo algo totalmente inesperado. Al distinguir con precisión lo que se movía en el agua, todos los marineros descubrieron que los rostros de James y Michael le devolvían la mirada. Aquello era una aparición, un hecho imposible, pero tan real que el negativo de la fotografía fue proclamado como auténtico, aunque nunca se logró demostrar su veracidad. Número 1. La víctima número 29. En los años 60, al noreste de Estados Unidos, específicamente en Houston, de un día para otro comenzaron a desaparecer niños menores de 12 años. Las autoridades intentaron hacer lo posible por aclarar la situación, investigaron los casos, señalaron los sospechosos, pero cada día que demoraban en hallar a los culpables de aquellos incidentes, mayor era el número de menores desaparecidos. No fue sino hasta 1973 cuando capturaron al responsable. Candyman, o mejor conocido como el hombre de las golosinas, era un hombre llamado Dean Corll, que se valió del dinero y la manipulación de adolescentes para atrapar a sus víctimas. A finales de ese año fue sentenciado por el asesinato de 28 niños. Sin embargo, 40 años después de sus crímenes, en el año 2012, surgió una fotografía que dejó helada a la comunidad local. En ella, se veía retratado a un niño que no coincidía con ninguna de las víctimas. Las autoridades intentaron detectar de quién se trataba, pero no hubo forma alguna de hacerlo. A pesar de que se ve un niño esposado a la que era, sin menor duda, la guarida de Candyman. ¿Significa que hubo más víctimas que las autoridades desconocen? Nunca se logró obtener una respuesta. Zona 0. Las postales de William "Dad" Marin. En 1884, las postales se hicieron muy populares. Este invento permitía fotografiar diferentes lugares del mundo y compartirlo con familiares y amigos de formas nunca antes vistas. No obstante, en poco tiempo se convirtieron en algo más que imágenes, pasando a adoptar cierto aire humorístico. Uno de los estilos más populares de la época eran las postales monstruosas o gigantescas. En ellas aparecían paisajes, objetos o plantas descomunales con 2 o 5 veces su tamaño. Sin embargo, en el Medio Oeste, aquello cobró un nuevo rumbo cuando comenzaron a enviar postales con grandes cultivos y animales desproporcionados. En las imágenes se podía observar maizales tan altos como árboles, plantaciones rebosantes e incluso animales de corral de 10 veces su tamaño. Todo esto formaba parte de una gran burla a la verdadera realidad de los campesinos, pues aquella fue una época especialmente difícil para los agricultores de Estados Unidos, y aquel alargue de excedentes solo servía para incrementar las burlas. El maestro de este arte fue William "Dad" Marin, de Ottawa, Kansas. Este hombre comenzó a falsificar fotografías y su trabajo se caracterizó por darle cierto toque de realismo a las postales. En poco tiempo montó una empresa y amasó una gran fortuna por su talento. Se mantuvo desarrollando por mucho tiempo este tipo de imágenes. Algunas de ellas han llegado a nuestros días y suelen sorprender a los consumidores despistados, quienes son capaces de creer por completo lo que tienen frente a sus ojos, a pesar de que representa una gran farsa. Sin embargo, lo que no es para nada falso son el resto de enigmas ocultos en otras antiguas fotografías que hemos descubierto. Así que si eres un amante del pasado y te gustaría conocer otros enigmas detrás de fotos inexplicables o las bestias más aterradoras de la historia capturadas en fotografías, te compartimos los videos al final.
No pierdas ni un minuto y acompáñanos en una nueva cacería de rarezas y sucesos extraordinariamente hechizantes.